Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. La ejecución de la Orden 66 es sin duda una de las peores masacres en toda la historia de Star Wars, ya que como vimos en La venganza de los Sith, los leales Clone Troopers que habían combatido fielmente al lado de sus generales Jedi durante más de 3 años en las guerras de los clones, en un abrir y cerrar de ojos se convertirían en todo lo contrario y traicionarían a sus generales Jedi por la espalda para erradicarlos a todos. Pero en realidad los clones hicieron ese acto sin cuestionarlo o dudarlo para aniquilar a todos sus amigos Jedi porque estaban bajo el influjo de la Orden 66 contenida dentro de un chip inhibidor que también contenía más de 150 órdenes de emergencia diferentes con diversos cursos de acción para los clones, órdenes de las cuales solo unas pocas han sido reveladas particularmente en el universo de Legends. Esta Orden 66 contenida en el chip dominó la mente de los soldados clones y gracias a los planes de Palpatine y su correcta ejecución los hizo voltearse en contra de los Jedi en cientos de mundos por toda la galaxia cuando la guerra de los clones estaba casi concluida, para borrar así de la historia a casi 10.000 Jedi, donde apenas alrededor de un centenar podría sobrevivir gracias a su habilidad o por simple suerte por estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Sin embargo, este terrible hecho de parte de los clones hace que nos preguntemos una cosa: ¿qué pensaron estos Clone Troopers de la ejecución de la Orden 66? ¿Acaso algunos se arrepintieron o algo por el estilo? Pues debemos saber, Masters, que la respuesta a esto tiene todo un trasfondo muy amplio que variaba por obvias razones a lo que pensaba y sentía cada soldado clon, ya que como sabemos con el caso del Clon Rex no todos ejecutaron la Orden 66, así que tomando en cuenta esto simplemente no podemos encasillar los pensamientos de los clones a un grupo de personas, sino que hay que tratar de explicar los diferentes pensamientos de los clones tras la Orden 66, y eso es precisamente lo que haremos aquí con lo que se sabe en todas las fuentes distintas del universo de Legends y el canon actual, especificando claro cada una. Ok, por un lado debemos considerar que los clones fueron específicamente seleccionados del genoma altamente dotado de Jango Fett y además fueron genéticamente modificados para jamás cuestionar sus órdenes y siempre servir fielmente a la República. De hecho, si tomamos como fuente lo que específicamente dictaba la Orden 66 en Legends, esta nos deja muy en claro lo que tenían que hacer los clones al decir lo siguiente: en caso de que los oficiales Jedi actúen en contra de los intereses de la República y después de recibir órdenes específicas verificadas procedentes directamente del Comandante Supremo, los comandantes del Gran Ejército de la República los destituirán por fuerza letal y el mando del ejército pasará al Comandante Supremo hasta que se establezca una nueva estructura de mando. Debemos señalar aquí que el Comandante Supremo era el nombre oficial que se le daba militarmente al Canciller de la República. Entonces esto nos dice muy claro que si el Canciller ejecutaba esa orden, los clones al menos mentalmente no tendrían opción de dudar de ella. Después de todo, justo esa era su labor: ser totalmente fieles a la República como el mejor instrumento militar de su tiempo. Sin embargo, debemos saber que la Orden 66 fue en la mente de los clones una especie de hechizo. Muchos declaraban que eran como si estuvieran bajo el influjo de una droga, algo que los hizo cometer tales acciones sin dudar o sin remordimiento alguno, justo en ese momento específico que ejecutaron la Orden 66. En sí, pues, muchos lo dieron por descontado o ni siquiera lo cuestionaron, y ese grupo, claro, sería la gran mayoría de los clones de la República. Curiosamente, Masters, la vieja campaña del Battlefront 2 original de 2005 nos muestra un muy interesante fragmento justo de lo que pensaba la Legión 501 que siguió a Darth Vader al momento mismo que se les comandó mediante la Orden 66 aniquilar el Templo Jedi en Coruscant. Así que lo siguiente proviene del diario de la Legión 501 y es narrado por el comandante clon Apo, el cual nos expresa lo siguiente sobre los pensamientos de los clones en aquellos momentos. Lo que recuerdo del ascenso del Imperio fue lo tranquilo que fue. Durante las menguantes horas de la guerra de los clones, la Legión 501 fue discretamente transferida de vuelta a Coruscant. Fue un viaje silencioso. Todos sabíamos lo que estaba a punto de suceder, lo que estábamos a punto de hacer. ¿Teníamos alguna duda? ¿Algún pensamiento privado y traidor? Tal vez, pero nadie dijo una palabra. Ni en el vuelo a Coruscant, ni cuando cayó la Orden 66. Ni tampoco cuando entramos en el Templo Jedi, ni una palabra. Con la caída de Coruscant y la eliminación de los traidores Jedi, el ascenso de Palpatine al poder fue completo. En reconocimiento a nuestro servicio y lealtad al emperador, la 501 fue puesta bajo el mando directo de Lord Vader.
armados con nuevas y mortíferas armas, negras naves ardientes y nueva armadura brillante. Nuestra presencia permitió que la galaxia supiera que los días de la vieja república habían terminado. Estábamos estableciendo una nueva era, una era de orden y paz. En este fragmento podemos entender de viva voz de la 501 qué era lo que sintieron y lo que se vivía justo en los momentos de la ejecución de la Orden 66. Y como claramente el clon Apo nos dice, es posible que por momentos algunos clones dudaran un poco, pero no. Ellos a final de cuentas sabían lo que iban a hacer y estaban ya en el influjo de la Orden 66. Por eso serían tan brutales en el Templo Jedi y creerían ese discurso de Palpatine sin dudarlo, que los Jedi ahora eran traidores de la República y que ahora también estaban construyendo un nuevo régimen de orden y paz mediante el Imperio. También se sabe que otro grupo de los clones que abatieron a Aayla Secura en Felucia se sentían cómodos y creían que la Jedi había tenido su merecido. Vaya, muchos compraron el discurso de que los Jedi sí eran traidores. Y esto nos demuestra que estos grupos de clones, que fueron la mayoría, sí le terminaron comprando ese discurso a Palpatine y le siguieron sirviendo varios años ahí como Stormtroopers. Sin embargo, como lo mencionamos en un principio, ese grupo no representaba los pensamientos de todos los clones. Y tenemos varios casos de voces que pensaron diferente con el paso del tiempo, arrepintiéndose o simplemente que no ejecutaron la Orden 66, ya que por ejemplo el número 5 de la serie de cómics de Kanan, el último Padawan del canon actual, cuenta los años del escape de un joven Kanan Jarrus cuando aún se llamaba a sí mismo como el Padawan Caleb Dume, y justamente ahí se nos narra la historia de dos clones que justamente representarían a cada lado de la moneda de lo que pensarían los clones. Por un lado, el Capitán Styles, quien creería que los Jedi efectivamente eran unos traidores y debían ser aniquilados. Y por otro lado, el comandante Clon Grey, quien en un principio creería lo mismo que su hermano Clon, hasta que en un momento reflexionaría y se arrepentiría de lo que había hecho. Y originalmente este par de clones servían en la compañía de la General Jedi Depa Billaba y su Padawan Jedi Caleb Dume. Ahí los dos habían entablado una gran amistad con ambos Jedi, incluso admiraban a Billaba, aunque desafortunadamente llegaría el día de la ejecución de la Orden 66. Y como era de esperar, los dos clones y el resto de su grupo serían controlados por el chip inhibidor e inmediatamente dispararían a quemarropa contra los dos Jedi. Ahí maestra y aprendiz se defenderían de los clones traidores, pero a final de cuentas Depa caería por los incesantes disparos mientras daba su vida con tal de que su aprendiz se escapara. Sin embargo, el Capitán Styles y el comandante Grey tendrían un reencuentro futuro con su Padawan mientras continuaban su cacería, y en un momento ellos atraparían a Dume y lo llamarían traidor. El Padawan, claro, no creería lo que veía sobre cómo dos grandes amigos suyos que adoraban a la maestra Billaba ahora se habían vuelto en su contra, y ahí mismo Caleb Dume se lo recordaría, aunque también en una gran movida él escaparía de sus captores. Pero estas palabras, mientras los clones continuaban persiguiendo en su nave clase Gozanti al Jedi, harían una mella enorme en el comandante Grey, no así en el Capitán Styles. Lo dicho por el Padawan pues sería como una especie de catalizador y un despertar de conciencia, donde sus emociones y su amor por la General Billaba lo harían recordar quién era. Entonces el comandante Grey recordaría gracias a Caleb Dume y dudaría de lo que estaba haciendo. No así el Capitán Styles, quien seguía siendo víctima del influjo de la Orden 66. Lo curioso de esto es que Grey trataría de hacer entender a Styles de que él había seguido la Orden 66 no porque la Jedi fuera una traidora en realidad, sino porque él se sintió víctima de una especie de trance, como si él mismo en aquellos momentos no tuviera voluntad propia y sin que tampoco pudiera recordar todo lo que habían vivido juntos. Él pues no pensó ni por un segundo cuestionar al canciller cuando le ordenó matar a los Jedi, pero Styles, al escuchar a su hermano, nos ejemplificaría justo la otra cara de la moneda que vivieron muchos clones, porque desde su perspectiva un soldado simplemente no podía dudar de las órdenes que daban sus comandantes, o si lo hacían ese era el momento donde muchos podrían morir. Básicamente esto nos dice que en su entrenamiento un clon no podía dudar de sus órdenes porque podría ocasionar que el resto de su tropa fuera abatida. Era pues como un instinto militar de supervivencia primario. Desgraciadamente ese despertar de conciencia nunca llegaría al Capitán Styles, porque llamaría traidor a su propio comandante, por lo que un comandante Grey claramente decepcionado y de verdad sintiéndose un traidor por lo que había hecho hacia sus amados Jedi, terminaría ahí saboteando su propia nave para que Caleb Dume pudiera escapar.
Así que al menos esto nos demuestra que hubo un sector de clones que sí dudaron de lo que fue la Orden 66 o que sí en verdad se lo pudieron cuestionar, porque esto también pasó con el grupo de clones que descubrieron lo que contenían en sus mentes con el chip inhibidor, algo que también propició que Rex, Wolfie y Gregor se removieran sus chips para no ser víctimas de ese influjo de la Orden 66. De hecho, no es del todo claro si esto lo hicieron antes o después de la Orden 66, ya que cada caso de estos 3 clones fue diferente. Aparentemente existe por el momento la posibilidad de que Wolfie y Gregor sí hayan sido víctimas de la Orden y que después ellos hayan tenido un despertar de culpa similar al del clon Grey. Esto cuando Rex les dijo lo que tenían en los chips que los controlaban. Aunque sin duda, Masters, el caso de Rex fue muy distinto, ya que prácticamente la novela de Ahsoka nos confirma que él no ejecutó la Orden 66 y que al menos en ese punto de su historia en la batalla de Mandalore no tenía su chip, porque no solo no atentó contra su amiga Jedi, sino que ambos ahí se hicieron pasar por muertos creando tumbas falsas y también dejando todas sus posesiones en Mandalore tras la ejecución de la Orden 66. Por eso no fueron perseguidos, porque fueron dados por muertos. Pero esto de nuevo nos demuestra que al menos Rex sí dudó de lo que tenían en su mente por todo lo que habían vivido previamente durante las guerras de los clones. Y es curioso que cuando ya alguien en la rebelión le decía que era un traidor por ser un clon, siempre él refutaba que aquello era falso, ya que desde su perspectiva el traidor había sido Palpatine por manipularlo todo. La lealtad de Rex hacia los Jedi era tal que él mismo había sido congruente con sus propios valores siempre, diciéndole a quien lo increpaba que él se había unido precisamente a la rebelión porque no creía en el régimen imperial ni en las atrocidades que estaba haciendo el emperador, lo cual claro nos termina por demostrar la otra cara de la moneda de ciertos clones que sí pensaron en no obedecer la Orden 66, una diminuta minoría de clones que de una forma u otra decidieron pensar en contra o redimirse tras los violentos hechos de la Orden 66 que un día los llegó a manipular, aunque desgraciadamente para el destino de la galaxia, la gran mayoría de los clones sí terminaría obedeciendo y creyendo en el contenido letal de la Orden 66. Pero si también te interesa conocer esa historia del inicio de la Guerra de los Clones, sobre cómo fue que en realidad Obi-Wan Kenobi sí supo de la relación secreta que tenían Anakin Skywalker y Padmé Amidala, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.